Esperamos que ese gobierno no sea más de lo mismo, que la pobreza ha aumentado. Este sistema capitalista ha fracasado y su modelo neoliberal igualmente ha fracasado. Se ha gobernado en función de pequeños grupos empresariales. Piensen en esos hermanos espinarenses que en este momento tienen metales pesados en la sangre por contaminación de una empresa que es deudora. Piensen en los paperos que para conversar con el ministro de Agricultura y para sentarse con el ministro de Agricultura todavía han tenido que morir tres campesinos. Eso de ninguna manera, señor presidente, debe de suceder nuevamente. Solucionemos el problema de los maestros, solucionemos el problema de la salud. Al presidente de la República actual tenemos los cusqueños que decirle que nos explique por qué razón Chinchero hasta ahora no se llevó a cabo y por qué razón renunció el presidente de la República en esta obra, en esta mega obra. Evasión de impuestos, elusión, exoneración. ¿Hay exoneración en este país de pobres? Hay mineras, hay empresas mineras que están exoneradas de impuestos, no pagan impuestos y si pagan les devuelven y mucho más. La OECD, ellos nos están diciendo que hay un 40% de la clase media en el Perú que puede volver a ser pobre. Nosotros creemos que acá el gran problema es que tenemos una constitución que está en beneficio de un pequeño grupo de gente y hay que hacer una nueva constitución en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio de los productores, en beneficio de los trabajadores, en beneficio de los maestros, en beneficio de los médicos, en beneficio de los hombres quechuas, aymaras, amazónicos, que en este momento no son parte de este país y lo ha dicho en su discurso el señor primer ministro. También tenemos que plantearnos que en esta reactivación económica tiene que haber redistribución. Tiene que haber descentralización. La criminalización de la protesta social no puede continuar. No puede haber lo que está sucediendo en estos momentos. Los grandes corruptos salen por la puerta grande y ahí tenemos a los corruptos, como siempre, la cuerda se rompe por el lado más débil y ahora tenemos en las cárceles a los corruptos minoritarios, pero los grandes están ahí riéndose y frotándose la mano. Con este cuento de flexibilización se va contra los trabajadores, no hay sueldos, los famosos contratos que hay ahí no consideran ni los beneficios sociales, no consideran ni las vacaciones, no consideran absolutamente nada, ningún beneficio. Cobren a los grandes. No puede haber que Cerro Verde debe 574 millones, Las Bambas 131 millones, Buenaventura 246 millones, la Sauder 196 millones, Petroperú, la empresa del Estado, debe 185 millones, el Banco de Crédito 28 millones, Interbank 1.700 millones, Bacus 106 millones, Universidad a las Peruanas 284 millones. Y quiero empezar recordando algo, porque parece que ahora estuviéramos empezando como si nada hubiera pasado. Y lo que hay que decirle a los ministros y al primer ministro es que acá estamos nuevamente reunidos, porque nosotros desde el Frente Amplio hemos sido incisivos, hemos sido consecuentes con nuestro planteamiento y planteamos la vacancia una y otra vez. Y la planteamos en la segunda vez multipartidariamente. Y la planteamos por la razón de que quien gobernaba el país, la primera autoridad del país, estaba metido en actos de corrupción. Esa es la razón por la cual estamos acá. No hay otra razón. Por eso estamos con nuevos ministros. Y por eso estamos con un premier. Y con un premier que parte también de este Congreso. Esa es la razón, ese es el motivo. Pero también estamos por otro motivo en esta reunión. Y cuando el propio discurso del primer ministro nos menciona en su primera página y nos dice que nuestra economía, hace esta constatación, que nuestra economía se ha desacelerado y está por debajo del nivel de crecimiento que podemos tener. Las cuentas fiscales se han deteriorado
y alcanzan niveles no vistos en los últimos 15 años. Y lo más alarmante, por primera vez en este milenio, es que la pobreza ha aumentado. Entonces, aquí partimos de una constatación: este sistema no corresponde, este sistema fracasado, este sistema capitalista fracasado, y su modelo neoliberal igualmente ha fracasado. Y estos datos que nos están dando nos están mostrando eso, nos están mostrando de que no hemos logrado, a pesar de que hemos gobernado se ha gobernado en función de pequeños grupos empresariales. Ha gobernado la CONFIEP, esa que recibía plata para hacer la campaña por una candidata. Esos son los que decidían en este país para ver qué se hace. Y ha habido una continuidad, y esa continuidad era este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, este gobierno el cual ganó en esta gestión y que estamos empezando una segunda etapa de ese gobierno. Y esperamos que ese gobierno no sea más de lo mismo. Eso es lo que queremos, que no sea más de lo mismo, que no se repita lo que ha sucedido en esta primera etapa de este gobierno, y que el premierato y que el nuevo presidente sea un nuevo gobierno, una nueva forma de querer gobernar, pero para el país. Y acá veo, y no quiero con esto discriminar nada, y porque me pueden decir, aquí veo rostros más peruanos entre los ministros, y espero que estos peruanos piensen como peruanos y no estén pensando de que la compañía norteamericana tal y de que la compañía tal, y piensen en el país, piensen en esos hermanos espinarenses que en este momento tienen metales pesados en la sangre por contaminación de una empresa que es deudora, no paga la SUNAT. Eso piensen en los arroceros, piensen en los paperos que para conversar con el ministro de Agricultura y para sentarse con el ministro de Agricultura todavía han tenido que morir tres campesinos. Eso de ninguna manera, señor presidente, debe de suceder nuevamente. Y tenemos que hablar de los maestros, tenemos que hablar de la salud, tenemos que hablar de los maestros, y hablemos con los maestros, no con la burocracia sindical. Usted sabe, señor primer ministro, por su intermedio, señor presidente, hemos estado reunidos noches íntegras, tardes íntegras, para hablar con los maestros y ver su problemática. Solucionemos el problema de los maestros, solucionemos el problema de la salud, solucionemos el problema de todos. Pero también, como al empezar dije, acá hay un problema grave que se llama corrupción. Incluso al presidente de la República actual tenemos los cusqueños que decirle que nos explique por qué razón Chinchero hasta ahora no se llevó a cabo y por qué razón renunció el presidente de la República en esta obra, en esta mega obra, en la cual estamos hablando del aeropuerto más importante después de Lima, que es el aeropuerto de Chinchero, que dinamizará la economía de la región y dinamizará la economía del turismo. Pero también nos tienen que explicar al respecto, y hemos acordado en el pueblo del Cusco y conjuntamente con el primer ministro hemos acordado que eso va como una obra pública y no para estar regalando, después de hacer inversión pública, a cualquier privado y a cualquier amigo de los poderes que existen acá. Esa es la razón por la cual estamos acá nuevamente. Y no hemos mencionado nada a Odebrecht, este megacorruptor que no solamente ha corrompido a gente que está en el gobierno, sino también partidos, líderes. Y esa situación nos ha llevado a una situación increíble. Nosotros del Frente Amplio nos hemos impuesto, hemos luchado denodadamente contra esto. Sin embargo, ahora como respuesta nos plantean de que tenemos juicio, de que nos han denunciado recién. Señor presidente, acá aprovecho la ocasión para decirle, si me tienen que investigar y hay alguien que me quiere investigar, levanten mi inmunidad, porque la inmunidad es un manto de encubrimiento y de impunidad, y de ninguna manera nosotros los del Frente Amplio necesitamos de ese manto, y nosotros vamos a pedir que se nos levante en el momento que alguien quiera levantarnos.
Y continúo, señor presidente. También acá hemos hablado de que efectivamente tiene que haber reactivación económica, pero la reactivación económica no está pensada en los grandes, en los grandes empresarios. No estamos en contra de la inversión privada, estamos por la inversión privada. Lo que no estamos a favor es que solamente se gobierne en función de ellos. Cuando hablamos de ellos, evasión de impuestos, elusión, exoneración. ¿Hay exoneración en este país de pobres? Hay mineras, hay empresas mineras que están exoneradas de impuestos, no pagan impuestos, y si pagan, les devuelven y mucho más. Y sin embargo, la situación en el país no ha cambiado. Estamos hablando con estos últimos datos del INEGI. ¿Cuánto ha crecido la pobreza? Hemos pasado del 20.7% al 21%. Y si hablamos en números, porque estamos hablando de un punto porcentual, y para mucha gente eso no debe significar nada, un punto porcentual. Señores, ese punto porcentual equivale a 370.000 peruanos que han regresado a ser pobres. Y ese organismo al cual queremos entrar permanentemente y nos hemos puesto como meta, la OECD, ellos nos están diciendo que hay un 40% de la clase media en el Perú que puede volver a ser pobre. Ellos que supuestamente nos van a calificar para estar en esos clasificados países en el cual la economía ha mejorado, eso nos están diciendo, miren, están en esa situación. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer, y lo planteamos, y esa es la diferencia que hemos tenido en el conversatorio que hemos tenido con el primer ministro. Le hemos dicho, nosotros creemos que acá el gran problema es que tenemos una constitución que está en beneficio de un pequeño grupo de gente, y hay que hacer una nueva constitución en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio de los productores, en beneficio de los trabajadores, en beneficio de los maestros, en beneficio de los médicos, en beneficio de los hombres quechuas, aymaras, amazónicos, que en este momento no son parte de este país, y lo ha dicho en su discurso el señor primer ministro. Y creemos nosotros, los del Frente Amplio, que esa situación tiene que cambiar, y tiene que cambiar para bien. Ahí también nos hablan de la posibilidad de que esta reactivación económica no es un problema solamente de un pequeño grupo. También tenemos que plantearnos que en esta reactivación económica tiene que haber redistribución, tiene que haber descentralización, señor primer ministro. Usted es un descentralista. Y por lo tanto lo que tiene que haber es esta situación donde los presidentes de las regiones, donde los alcaldes de todo el país tienen que vivir en Lima, porque se han convertido en tramitadores, y se han convertido en tramitadores de proyectos. Y cuando uno va al municipio, le contestan de que está en Lima, está tramitando en el Ministerio de Vivienda, está tramitando en el Ministerio de Educación, está tramitando en el Ministerio de Agricultura sus proyectos. Eso, señor presidente, debe de acabar. Y nosotros, los congresistas, sabemos eso porque permanentemente acompañamos a estos alcaldes. ¿Para qué? Para visitar a los ministros y estar conversando, o para hablar con los funcionarios que nos dan la espalda cuando vamos a cada una de las oficinas, o cuando le dicen al alcalde, mira, acá tienes que tener algo de vara política, si no vienes con tu congresista, acá no pasa nada. Eso tiene que terminar, señor primer ministro. No pueden existir ni presidentes regionales, ni alcaldes tramitadores. Tiene que haber una distribución, tiene que haber descentralización fiscal. Eso es lo que planteamos nosotros los del Frente Amplio, porque si no seguiremos viviendo en las garras de estos corruptos que ustedes tienen que revisar ahora, ministros, para votar, porque hay mafias enquistadas en cada uno de los ministerios que piden a los alcaldes coimas para poder aprobar o no aprobar sus obras, y les plantean incluso los montos de esas coimas. Tiene que terminar, y esta es la oportunidad para decirle que tenemos que terminar. Sin embargo, señor presidente, y por su intermedio al señor primer ministro, tenemos que hablar también
no hemos podido coger todos los temas, pero quedan temas como esto: lucha contra la corrupción. Cuando los pobres reclaman, la protesta es criminalizada. Cuando los trabajadores protestan, eso tiene que acabar, señor presidente. La criminalización de la protesta social no puede continuar. Además, se reproduce la impunidad en la clase política y los grandes inversionistas. Acá no pasa nada. Respetando los poderes del Estado, respetando el Poder Judicial, respetando el Ejecutivo y respetando el Congreso, tenemos que luchar también contra la impunidad. No puede haber lo que está sucediendo en estos momentos. Los grandes corruptos salen por la puerta grande y ahí tenemos a los corruptos. Como siempre, la cuerda se rompe por el lado más débil y ahora tenemos en las cárceles a los corruptos minoritarios, pero los grandes están ahí riéndose y frotándose la mano con lo que ha sucedido últimamente. También tenemos que hablar, señor presidente, con esto que se llama flexibilización para la inversión. Ahí, señor presidente, atenta contra los derechos laborales. Con este cuento de flexibilización se va contra los trabajadores. No hay sueldos, los famosos contratos que hay ahí no consideran ni los beneficios sociales, no consideran ni las vacaciones, no consideran absolutamente nada, ningún beneficio. Y los trabajadores viven permanentemente al acoso de los patrones, pero también en una permanente incertidumbre. Y esto tiene que terminar también. Y por eso ponemos nuestra esperanza, señor presidente, señor primer ministro. Usted que conoce, se tiene que trabajar en ese sentido. Y decirles, hagan también el esfuerzo de cobrar a todas estas empresas que deben por miles de millones. No puede ser que la Telefónica en un país tan pobre deba 4.760 millones. No puede ser que pase eso. Cobren a esos, no persigan a los pequeños solamente. Cobren a los grandes. No puede haber que Cerro Verde debe 574 millones, Las Bambas 131 millones, Buenaventura 246 millones, la Sauder 196 millones, Petroperú, la empresa del Estado, debe 185 millones. 30 segundos adicional. El Banco de Crédito, 28 millones, Interbank, 1.700 millones, Bacus, 106 millones, Universidad a las Peruanas, 284 millones. Ya no voy a seguir leyendo este listado de deudores al país, pero sin embargo, ese listado de deudores, ¿no?, son los que hacen y deshacen en nuestro país. Esos son los que por no pagar lo que hacen es judicializar sus deudas. Entonces esa judicialización es interminable. Y mientras tanto van trabajando con el dinero que deben, ¿no? Y sin embargo la judicialización se paga sin ningún tipo de intereses. Eso es lo que está sucediendo, señor presidente. Eso es lo que sucede en nuestro país, primer ministro. Y ojalá que esta situación, en esta nueva etapa de este gobierno, podamos luchar de manera conjunta. Y que ahí tenemos que diferenciar entre la anterior gestión y esta nueva etapa. Y por lo tanto, ahí también nuestro compromiso como Frente Amplio con los grandes movimientos y con los movimientos sociales con los cuales venimos trabajando hasta ahora. Gracias, señor presidente.